Vamos a orar, vamos a empezar este tiempo como debe ser de la mano del Señor, entregándole a Él todo el control. Padre de gloria, Padre bendito, tu amor y tu misericordia nos han traído hasta aquí en este día. Gracias porque sabemos que hoy es ese día en el que tú quieres seguir rompiendo en nuestras vidas toda iniquidad, todo pecado, toda maldad, todo aquello, Señor, que pueda apartarnos de ti. Mi Dios bueno y maravilloso, hoy queremos entregarte nuestra vida entera y nuestro corazón. Lo ponemos delante de ti, Señor, y te suplicamos que seas tú limpiando y quitando todo aquello que pueda apartarnos, todo aquello que hoy pueda robarnos la bendición de oír tu voz, de estar delante de ti, de sentirte, Señor, así como tú estás cerquita. Yo le pido que usted entregue hoy su corazón y le diga, Señor, toma el control. Sé tú tomando en esta mañana mi vida, sé tú tomando mi casa, sé tú tomando aún la tecnología, sé tú tomando a los míos, sé tú, Señor, encargándote de todas mis cosas pendientes y haciendo tu buena voluntad agradable y perfecta. Señor, que hoy sea ese día en el que venga tu reino, en el que sea revelado a nuestro corazón aquello que debe ser roto, para que podamos disfrutar de nuestra herencia, de nuestra porción, de nuestra heredad. Como herederos del reino de los cielos, Señor, así queremos vivir porque eso somos, disfrutando de lo que tú nos diste, sin que nada ni nadie nos robe la paz, sin que nada ni nadie nos quite la bendición de estar en tus manos. Señor, estamos contigo. Estamos confiados, estamos seguros, sabemos que eres tú en nosotros y a través de nosotros. Ven, Espíritu Santo, te lo suplicamos y toma el control. Toma el control también de la vida de aquellas personas que aún no se han conectado. Sigue tú convenciendo corazones, sigue tú quitando obstáculos y sigue tú haciendo, Señor, que todos aquellos que hoy deban escuchar este tema, que hoy deban ser redargüidos por ti, por tu palabra, se conecten, Señor. Habla, Padre, a nuestros corazones hoy. Necesitamos que nos hables. Necesitamos que vengas y tomes hoy tu palabra y la pongas como un sello en nuestro corazón. Que hoy esa espada de doble filo penetre hasta esa área que debe ser tratada y entre y corte toda herencia generacional, toda herencia de maldición, todo aquello, Señor, que pueda estar atándonos a nosotros y a nuestras generaciones y quitando de nuestras vidas la gran bendición que tú ya nos diste, la victoria que ya nos diste en la cruz, Señor. Padre, ven y haz tu obra, ven y llénanos de tu presencia. Gracias, Dios, gracias porque tú estás aquí, tú estás en medio de nosotros. Hable con su papá Dios y dígale, Señor, quiero ser como tú me creaste, un hombre y una mujer bienaventurados, llenos de ti y de tu presencia, llenos de tu luz y de tu paz, llenos, Señor, de tu amor y de tu misericordia. Señor, hoy ven y háblanos. Espíritu Santo, ven y muévete en medio de nosotros. Dígale, ven y entra a mi casa, entra a mi vida, entra a mi corazón. Ven y haz tu obra maravillosa y que hoy no haya obstáculo. Que hoy nada se interponga entre tú y yo. Ven, Espíritu Santo, y te suplico que tomes mi vida y seas tú mismo trayendo en esta mañana tu palabra. Que seas tú mismo, Señor, llenando nuestro corazón de ti. Que seas tú, Padre, permitiéndonos descansar, entregarte todo. Que hoy en nuestra vida ya no haya temor, ya no haya ninguna piedra de tropiezo. Solo seas tú hablando a nuestro corazón. Dígale allí, dígale, háblame al oído. Háblame y que tu palabra hoy se quede grabada y que sea clara y que dé mucho fruto. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú quitando todo obstáculo aún en la tecnología. Y tomes mi vida, Señor, y seas tú en mis labios, en mi mente, en mi corazón. Que seas tú mismo, Señor, hablando a nuestra vida, pero sobre todo renovando nuestro espíritu. Señor, sabemos que la iniquidad ya es un pecado que está instalado en el espíritu. Por eso renuévanos, Señor, y permítenos ser conforme a ti. Que nuestro espíritu se someta a ti, Espíritu Santo. Y que seas tú aquietándonos. Aquieta mi espíritu, dígale allí. Aquieta mi espíritu y reina tú. Aquieta mi espíritu y ven y gobierna, ven y lléname.
ven y haz tu obra maravillosa. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Gracias por aquellos que hoy, Padre, necesitan un milagro de sanidad. Yo te oro por la vida de todas estas mujeres que están aquí, llenas de fe. Toca nuestras vidas, Señor, y sánanos y límpianos y líbranos de todo mal junto a nuestras generaciones, junto a nuestras casas, nuestras familias, de aquellas personas que aún no han podido conectarse, pero igualmente necesitan de ti, Señor. Toma el control de la vida de mi Cecilita, sánala, llénale de tu presencia. Sigue restaurando a mi Fanicita, Señor, y a toda su familia, Padre, que puedan superar, que no haya secuelas, que no quede nada allí. Toma la vida, Padre, de mi Jimenita y sigue dándole paz a su corazón y restaurando completamente también su salud. Padre, tú eres soberano y bueno y estamos en tus manos. Yo sé que tú sigues orando también, Señor, en la vida de David, en la vida de todos aquellos que hoy necesitan tu mano poderosa. Padre, los ponemos en tus manos. Toma a la pastora Janet igualmente, Señor, y haz un milagro en ella, en su salud, en Cintia, en sus hijitas, en todos aquellos, Padre, que hoy necesitan tu mano. Padre, los ponemos en tus manos, ponemos nuestras vidas en tus manos también, y así, llenos de paz, confiados en ti, nos disponemos a oír tu palabra. Nos disponemos, Señor, a ser transformados en tus manos. Te bendecimos y te damos gracias y en el nombre precioso de Cristo Jesús nos quedamos contigo. Amén. Bueno, qué lindo, ya estamos aquí. Creo que es mi Carito que también está ahí, qué emoción. Ahí está mi Conchita. Bueno, qué lindo que es tenerles a todos, mi Jime Recalde, mi Lore. Qué hermoso que estemos todos aquí. Vamos a empezar a estudiar entonces en esta mañana. Qué linda mi Jime, ahí estás, qué bueno que es verte. Muy bien, vamos a empezar a estudiar entonces en esta mañana y a seguir con nuestro tema, ¿no es cierto?, acerca de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Mire, ahora sí me vieron a mí, ¿vieron? Ahora sí aparecí yo cuando no tenía que aparecer. Muy bien, ¿viste? Ahora apareció la pantalla. Así está esto de loco, pero bueno. Muy bien, ahí está. Ahora sí, cuando no me tenía que ver, cuando trato de mostrarles otra pantalla, ahí sí aparezco yo. Está chiflado esto, pero bueno, gloria a Dios. Otra vez, vamos a ver otra vez esto. A ver, es esta. Muy bien, y ahora no me deja cerrar mi pantalla. ¿Cómo les parece? Ay, Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde, mi amor? ¿Cómo, hijito? Habla, mi amor, no te oigo. Cerré el micrófono. Espérenme que ahora no me deja cerrar esta pantalla. ¿En qué, mi amor? ¿Acá? No deja. Bueno, hoy tengamos un poquito de paciencia a esta cosa que nos está queriendo sabotear y no nos vamos a dejar. No nos vamos a dejar, hoy sí que no nos dejamos, ¿no es cierto? Mira, este necesito quitar, hijito. Padre lindo, por favor. Este es el que no. David. Listo, ahora sí, definitivamente, señoras lindas, oremos porque este tema es de mucha bendición, no hay nada que hacer, nada que hacer. Bueno, gloria a Dios, bendito sea Dios. Bueno, hermosos, vamos a empezar entonces recordando un poquito que la semana pasada decíamos nosotros que es una decisión personal. Elegir entre vivir en la injusticia o en la justicia, ¿sí se acuerdan? En la piedad, llenos de fe, o en la impiedad, alejados del Señor y negándole al vivir en pecado.
¿sí? Veíamos nosotros que la iniquidad es todo aquello que se opone deliberadamente y conscientemente a los mandatos del Señor que están expresados en su palabra. Veíamos que el diablo conocía al Señor, sabía lo que él quería y lo conoce. De hecho, el diablo se conoce la Biblia. Por eso el Señor nos alerta y nos dice, no todo el que llegue y les diga, Señor, Señor, el que me diga, Señor, Señor, no todo el que llegue a hablarles con la palabra de Dios en la mano viene en mi nombre, ¿no es cierto? Él nos alerta acerca de eso. Él nos dice, vea, el enemigo sabe. Cuando él tentaba al Señor Jesucristo en el desierto, él mismo le decía, haz esto porque escrito está. ¿Sí? Escrito está, hazlo. Él sabía, él se sabe la Biblia. Entonces usted no puede decirme, ay, sí, es que es una persona cristiana, ¿cierto? Que normalmente nos confiamos en eso. Yo me acuerdo que cuando yo estaba soltera me decían, sí, tienes que buscarte un hombre cristiano que vaya a la iglesia, ¿sí? Y creíamos que con eso ya era una garantía total. Pero ahora cuando a mí me dicen las jovencitas, bueno, ¿y qué tipo de esposo debo tener? Yo les digo, un hombre que refleje a Cristo con su vida, un hombre que se comporte como Cristo, es decir, un cristiano de verdad. No basta con alguien que se sepa la Biblia, porque ya les digo, el diablo se la sabe. De hecho, él se la sabe tanto que nos engaña aún a través de ella. Él sabe exactamente, por ejemplo, que la estrategia del Señor es la familia unida. Ese es el diseño del Señor, ¿no es cierto? La familia unida. Que estemos todos juntos, respaldándonos, que cada uno cumpla su rol, que el hombre sea proveedor, no solamente de dinero, sino también de protección, de cuidado, de amor, de buen ejemplo, ¿sí? Que igualmente la mujer sea una mujer virtuosa, sujeta a su marido sabiendo que ese sujeta no quiere decir dominada por él. El sujetar algo es atarnos, ¿cierto? Es unir y entonces caminamos hacia el mismo lugar. El diablo se sabe todo eso y entonces empieza a engañarnos. De hecho, él quiere llevarnos siempre a la desobediencia como lo hizo con Adán y Eva. Y su primera victoria sobre el hombre fue justamente destruir esa primera familia, hacerles caer. Y fue allí donde se abrió la primera puerta a todas las demás raíces de iniquidad, ¿cierto? Raíces de amargura. La primera familia, Adán y Eva, eran la obra maestra del Señor. Eran hombres creados a su imagen y semejanza, con la autoridad que al enemigo no le fue otorgada, y desde allá se la quiso usurpar. Desde allí empezó su guerra y empezó a luchar justo contra ese diseño perfecto del Señor, porque él sabía que era de gran bendición y que la base para una sociedad de hijos de Dios, herederos libres, que asimismo se iban a multiplicar, era la familia. Él sabía que en la familia íbamos a cumplir ese mandato. ¿Se acuerdan que el primer mandato era multiplíquense, fructifiquen? ¿Sí se acuerdan de eso? Y a él no le interesa que usted y yo demos fruto. Eso a él no le gusta. Y sí que menos que nos multipliquemos. Por eso su estrategia, aún en la actualidad, es evitar que nosotros cumplamos ese mandato y que nos multipliquemos. Entonces, a través del homosexualismo, por ejemplo, los homosexuales no pueden procrear. Entonces, se va acabando un poco la raza humana, ¿cierto? El aborto, por ejemplo, le dice a la mujer es que usted tiene derecho sobre su vida, pero le otorga también derecho sobre otra vida, ¿no es cierto? Y es una mentira, es decir, todo eso sigue siendo una estrategia. Entonces, su gran estrategia sigue siendo destruir, dividir. Recuerde usted Juan 10:10, ¿se acuerda que dice que el ladrón vino a robar, matar y destruir? Eso dice Juan 10:10 y en la parte B dice, mas yo, dice el Señor Jesucristo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia en todas las áreas, sobre todo en el fruto que damos en él. Entonces, ¿qué quiere el diablo? Quiere causar división, quiere destruir la familia. La iniquidad nace en la división de las familias y esa división se hereda por generaciones. Nosotros vemos que esa rivalidad entre hermanos se remonta a casi el principio de los tiempos, ¿no es cierto? Empezando con los dos primeros hermanos que se mencionan en la escritura que fueron Caín y Abel. ¿Sí? Entre otros hermanos, ¿no es cierto? Es decir, fueron los primeros que vimos que se pelearon y obviamente esa iniquidad de esa división trajo otras muchas. Encontramos otras rivalidades, por ejemplo, como Ismael e Isaac. ¿Sí recuerda usted a los hijos de Abraham?
y es una guerra que todavía persiste. ¿Sí? Todavía se pelea el mundo árabe con el mundo judío, que cada uno de los dos es representado por uno de estos hermanos, como veíamos, ¿no es cierto? Los hijos de la esclava, que son los hijos de Ismael, ¿sí? Y los hijos de Isaac, ¿cierto? Que es libre, que vienen de Sara, que era la libre. Había otros hermanos como Esaú y Jacob, ¿se acuerda usted? Los hijos del mismo Isaac, ellos también se pelearon. Lea y Raquel también se pelearon, ¿no es cierto? Sí, Lea y Raquel, que eran las esposas de Jacob, que también peleaban justamente por su esposo, ¿sí? Entre ellas había rivalidad porque Jacob amaba a Raquel y no a Lea, pero Lea era la que tenía hijos y no Raquel. Raquel tuvo después a José, ¿sí se acuerda? A José y a Benjamín, pero había entre ellos rivalidad. La rivalidad entre José y sus hermanos, que usted sabe cómo terminó, con José vendido como esclavo a Egipto, también es otra historia, ¿no es cierto? Otra que vemos es de Abimelec. Si usted ha oído acerca de Abimelec, era un hijo de Gedeón. Y recuerde que Gedeón tuvo 70 hijos y Abimelec mató a sus 70 hermanos en su ambición por ser rey. ¿Se imagina usted eso? ¿Sí? O sea, todo esto era rivalidad entre hermanos y viene de esa iniquidad desde Caín y Abel, desde esa primera familia destruida, desde esa primera primogenitura, valga la redundancia, caída, desde Caín. Entonces, en todos estos casos, esa rivalidad entre hermanos los condujo a uno o más hermanos a que tomaran acciones imprudentes y pecaminosas. Y esa rivalidad, y ojo aquí, yo le pido a usted que esté atento a esto, porque nosotros podemos crear esa rivalidad entre los hermanos, ¿sí? Usted como mamá me va a decir y me va a dar la razón que es imposible querer más a un hijo que al otro, eso no se puede, ¿cierto? Eso no es posible. Pero sí hay hijos que se acercan más, ¿cierto? No hay hijos preferidos, hay hijos que se acercan más. Hay hijos con los que de pronto tenemos un poco más de afinidad, son más cercanos, pero nunca hijos preferidos. Pero en la Biblia, en estos casos que le menciono yo a usted, siempre vino esa rivalidad de los celos, del egoísmo, de la parcialidad de los padres, ya fueran reales o percibidas. La rivalidad, por ejemplo, que hubo entre Caín y Abel fue causada por los celos que Caín tuvo cuando el sacrificio de Abel fue aceptado. Usted puede ver esto en Génesis 4, del 3 al 5. Allí ve usted cómo el sacrificio de Abel fue aceptado y eso causó celos en Caín. La rivalidad criminal entre los hermanos, entre los hijos de Gedeón, entre los hermanos de Abimelec, fue causada por ese deseo egoísta de Abimelec de gobernar. ¿Cierto? La rivalidad de Isaac e Ismael, como le mencionaba, sigue siendo y dividiendo naciones y nació por la rivalidad, por la primogenitura y la pelea entre Sara y Agar, entre la esclava y la libre. La rivalidad, por ejemplo, que llevó a Jacob a robar la primogenitura porque la robó, ¿no es cierto? Dicen que la compró por un plato de grano, dice la Biblia, pero no, eso es robar, ¿no es cierto? Y esto fue sugerido por su mamá. ¿Y de dónde venía eso? Venía de que simplemente Isaac prefería a Esaú, mientras que la mamá prefería a Isaac, ¿no es cierto? ¿Sí? Rebeca prefería a Jacob. Entonces, el odio entre estos hermanos fue alimentada por ese favoritismo de un lado y del otro. Y después se heredó cuando Jacob abiertamente, esa sí era una preferencia totalmente expresada y real, él mostraba favoritismo con José, porque era el hijo de aquella mujer que él sí amaba, el hijo de Raquel. Y entonces usted ve cómo viene desde entonces esa rivalidad entre hermanos. Yo siempre he oído que dicen, no, es que los hermanos siempre pelean. Y lo vemos como algo normal, ¿no? Que los hermanos peleen. No, no es normal. No es de acuerdo al Señor. Viene de la iniquidad de esta rivalidad de hermanos expresada en la Biblia. Y todo eso se empezó a unir como obras de la carne, como raíces de iniquidad que nos hacen perder nuestra herencia, ¿cierto? ¿Se acuerda que decíamos, bueno, ¿y por qué si somos hijos herederos libres del reino de los cielos no disfrutamos nuestra herencia? Aquí está por qué.
¿Por qué no la disfrutamos? No la disfrutamos porque tenemos raíces de iniquidad que nos hacen perder nuestra herencia. ¿Cuáles son esas raíces de iniquidad expresadas hoy? ¿Sí? ¿Cómo se expresan hoy? En Gálatas 5, del 19 al 21, nos habla de las obras de la carne. Recuerde que las obras de la carne son aquellas que traen transgresión y pecado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y mientras que el Espíritu Santo con su llenura viene y quita la transgresión, el pecado y la iniquidad. ¿Cuáles son las obras de la carne? Mírelas aquí. Y vea aquí cómo no hay de ninguna manera escala de pecados. No hay pecado grande ni chiquito. Pecado es pecado. Y todo lo que es pecado niega al Señor y nos aparta de Él. Aquí dice, en el versículo 19, dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Acuérdense que adulterio, el casado adultera, ¿no es cierto? El soltero fornica. Son las relaciones sexuales fuera del matrimonio. El adúltero es aquel que tiene relaciones con una mujer que no es su esposa y el fornicario es el soltero que cae en una vida sexual antes del matrimonio. A eso se sigue la inmundicia, la lascivia, que son los pensamientos pecaminosos, ¿no es cierto? La idolatría, a cualquier tipo de ídolo. Endiosamos nosotros a veces personas, endiosamos el dinero, endiosamos lugares, tenemos ídolos de pronto de acera contra los que nos alerta la Biblia, hechicerías, enemistades, y mire que en el mismo nivel están los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, es decir, las divisiones, las herejías, que son las mentiras, las envidias. Mire, envidia. Puede usted dice envidia sana, eso no existe. Envidia es envidia y es pecado. Y en el mismo nivel están los homicidios, las borracheras, las orgías. Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se da cuenta por qué nos estamos perdiendo nuestra herencia? Porque estamos viviendo según la carne. Estamos cayendo en cosas como estas. Una mujer me puede decir, si es que mi esposo cayó en adulterio y entonces yo desde ahí no tengo confianza y soy celosa y reviso el celular y le hago la vida imposible y entonces le sigo, lo controlo. Mire que estamos cayendo en el mismo pecado, tanto el adúltero como la celosa. Y usted me podría decir, es que tiene razón. No, yo peco en el momento en que salgo de aquello que no es diseño del Señor. Yo no estoy justificando el adulterio, pero sí le estoy diciendo que usted debe dejarlo en manos del Señor y no empezar a tomar el control usted a través de celos, de iras, de contiendas y de disensiones. En la ira y en este grupito nos vamos a detener en un momentico, ¿sí? Porque es lo más común y es la raíz de muchos otros. Entonces, veíamos aquí en este versículo cómo nos dice que si los miembros de una familia se pelean unos con otros, la familia también acabará por destruirse. Mire, ¿qué busca el diablo? Dividirnos. ¿Para qué? Para destruir la familia, porque así destruye la sociedad. ¿Sí ve? Entonces, nos alerta que no podemos estar en divisiones. No podemos permitir las peleas unos con otros. No podemos permitir las peleas entre hermanos. Yo soy muy enfática con mis hijos y les digo, si algo les divide, eso no existe. Y cuando eran chiquitos boté más de un juguete, porque yo les decía, a ver, si esto les hace pelear, entonces aquí no existe. Y botaba el juguete, ¿sí? Porque no podemos permitir ninguna raíz. Lo contrario a vivir en la carne es la vida en el espíritu. Y mira dónde empieza la vida en el espíritu. Empieza en la unidad, donde el Señor puede moverse con libertad y traer bendición. Uno de los salmos más lindos, también de los más chiquitos que existen, es el Salmo 133. Y el Salmo 133 empieza diciendo que es el Salmo de la dulce armonía fraternal, así se llama. Y dice, he aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. ¿Sí? Los hermanos, usted y yo somos hermanos, hermanos de sangre, nos une la sangre de Cristo. ¿Sí?
somos hermanos. Y la Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todo el mundo. En el versículo 2 dice, es como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿Se acuerda que Aarón era un sacerdote, cierto? El hermano de Moisés. Dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Le estoy leyendo yo en la Biblia el versículo 2. Aquí en la pantalla usted ve el 1 y el 3, ¿cierto? Pero en este versículo 2 nos está diciendo que cuando hay unidad entre los hermanos, pues está la unción del Espíritu Santo y que baja desde la barba del sacerdote hasta el borde de las vestiduras, y esas vestiduras nos cubren a todos. Eso cubre, la vestidura cubre todo el cuerpo, ¿no es cierto? Esa es la semejanza que quiere hacer, que cuando estamos en unidad está la unción del Espíritu Santo sobre todos nosotros. Y entonces en el versículo 3 dice, es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allá enviará el Señor bendición y vida eterna. Se lo leo en la versión que usted tiene en la pantalla. Dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. ¿Dónde se vive entonces la herencia de los herederos del reino de los cielos? En la armonía, en la unidad del Espíritu, ¿cierto? ¿Y dónde? ¿Qué nos trae eso? Nos trae el Espíritu Santo. Y nos lo trae con su fruto. ¿Se acuerda que el llamado es a fructificar? Él se fructifica en nosotros, a través de nosotros. ¿Cómo? Mire, ¿se acuerda de Gálatas 5, 22 y 23? Usted lo conoce, usted lo ha oído. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Nada, no hay ley contra esto, no hay nada que se oponga a esto. Cuando usted vive lleno del Espíritu Santo, entonces las obras de la carne no tienen lugar en su vida. Y si las obras de la carne no tienen lugar en su vida, no hay nada que le robe su herencia, ¿sí? Su herencia de bendición. ¿Es claro esto? ¿Es esto entonces el ser justos o ser injustos? ¿O vivo en la carne o vivo en el Espíritu? No hay un término medio, es imposible, no existe. Ahora, vamos a ver entonces nosotros aquí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo nació esa iniquidad? ¿No es cierto? Vamos a ver despacio entonces esa raíz de iniquidad de Caín. ¿Qué fue lo que motivó esa raíz de iniquidad que empezó a dividir a las familias? Que empezó a robar la armonía entre los hermanos, ¿sí? Que empezó a quitarnos la unción, que empezó a robarnos nuestra herencia. ¿Cómo fue que vino esa iniquidad entonces? Fue por una raíz de ira. Empezó con la ira y por eso hoy vamos a atacar la ira. La ira se manifiesta en muchas formas y en muchos niveles. Esa sí tiene niveles, ¿no es cierto? Hay gente que dice, es que yo tengo un carácter muy fuerte, ¿cierto? Tener un carácter fuerte no es gritar, no es ser bravos y enojados. Tener carácter fuerte es saber controlar nuestras emociones, es saber controlar justamente ese temperamento. Es que aunque las cosas me molesten mucho, yo logro controlarme y no me salgo de mis casillas, ni empiezo a ofender, ni empiezo a pecar, ni empiezo a decir cosas que no debo decir. Cuando nos enojamos, realmente nosotros perdemos el control. ¿Sí? Lo perdemos completamente y vamos a ver que perdemos mucho más que el control al enojarnos. La ira, esta ira que usted le ve aquí, si ve usted a Caín aquí enojadísimo, este es Caín, al frente de sus vegetales, recuerde que él era un agricultor. Mientras que aquí está Abel, entregado al Señor con su sacrificio, que fue aceptado por él. Esta ira que tiene aquí Caín suele ser la raíz de muchas otras cosas, ¿sí? Y en él vino en una raíz de venganza, ¿sí? ¿Por qué la ira es raíz? Porque además cuando usted se enoja, usted a través de las palabras construye o destruye. Y usted puede destruir y empezar maldiciones a través de cosas que usted mal dice mal en medio de la ira. Recordemos que el Señor le advirtió
a Caín. ¿Se acuerda que la vez pasada vimos que el Señor le advirtió? Veíamos en Génesis 4:5 que el Señor le dijo a Caín que por qué andaba tan cabizbajo, ¿no es cierto? Dice Caín se enfureció y andaba cabizbajo, dice de Génesis 4:5. Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? ¿Sí ve que ahí empezó? Y ahí todavía no había hecho nada, pero el Señor ya lo vio lleno de ira. ¿Y qué le dijo? Le dijo, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Mire, él le dijo a Caín, tú lo puedes dominar, pero no lo hizo. ¿Qué llamado le estaba haciendo aquí? ¿A que controlara qué? La ira, ¿no es cierto? A que controle la ira, que era ese pecado que en ese momento le estaba acechando como una fiera. Y entonces, si vemos aquí la advertencia del Señor, ¿qué es la ira? Grábese esto, la ira es un espíritu. ¿Sí? ¿Se acuerda que estamos en guerra en medio de un mundo espiritual? Y que hay huestes, potestades, principados que nos están acechando. Listo, la ira es uno de ellos. La ira es un espíritu. Y es un espíritu que se cuela porque el mundo espiritual quiere actuar en el mundo natural. Y solo puede hacerlo a través de las personas. Nadie planifica un espíritu, nadie dice, a ver, voy a buscar hoy qué espíritu a cuál le voy a otorgar derecho. No, nadie, ¿no es cierto? Nadie planifica un espíritu. Pero él toma un poder que afecta nuestra vida, afecta nuestra familia, nuestro ministerio si lo tenemos. Es uno de los instrumentos más satánicos y poderosos. En medio de dos mundos en guerra, que es la guerra donde Dios tiene todo el poder, ¿no es cierto? Y el diablo lucha por ese poder. En medio de esa guerra estamos nosotros, somos ese blanco. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe cuánto el Señor ama a sus hijos. Usted, mamá, me va a decir, ¿usted qué prefiere? ¿Que vengan y le digan a usted muchas cosas feas? ¿O que se las digan a sus hijos? ¿Usted qué me dice? Usted dice, no, conmigo lo que quiera, ¿no es cierto? Así somos las mamás. Y decimos conmigo todo lo que usted quiera, con mis hijos no te metas. El diablo sabe que así es con el Señor. El Señor le está diciendo, con mis hijos no te metas. Y entonces, ¿por qué nos toca a usted y a mí? ¿Por qué quiere quitarnos esa autoridad que el Señor nos dio? Porque Él sabe que así le hace daño al Señor. Así entristece al Señor. Y también porque así nos quita a nosotros una autoridad que a Él no le fue dada y a nosotros sí. La ira ha provocado los mayores conflictos a través de toda la historia. ¿Y cuándo se manifiesta? Cuando usted y yo perdemos el control. Por eso le digo a usted que grita. Cuando alguien grita, alguien intimida, perdió el control. Tiene un carácter débil. Eso es carácter débil. Gritar no es carácter fuerte. Gritar es carácter débil. El que sabe callar en ese momento, por muy enojado que esté, ese tiene un carácter fuerte. El carácter débil, cuando perdemos el control, la ira nos lleva a decir y hacer lo que no queremos. Y una vez que la ira se expresa, no hay vuelta atrás. La palabra que usted lanzó no tiene vuelta atrás. A usted se le puede presentar la ira en muchas formas. Viene como una indignación, ¿no es cierto? Una indignación que de pronto le irrita, que le lleva a la impaciencia y después viene el odio y luego viene el resentimiento y eso le lleva al furor. La ira de Caín le llevó al odio y en su furor cometió el asesinato contra su hermano. Y después lo heredó a sus generaciones. ¿Se acuerda que también hablábamos de Lamec, que era la quinta generación de Caín, que él sí, muy descaradamente, fue y le dijo a sus mujeres, sí, maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme, o sea, como sí que, sí, eso ya se vuelve de alguna manera intencional y hasta normal. Y simplemente él ya lo hacía con descaro. ¿Y qué decía? Si sobre Caín hay una sentencia de recibir 7 veces el castigo de Caín a quien lo toque, pues sobre mí será 70 veces 7. Ya era con descaro, es decir, va creciendo y se va convirtiendo en algo normal. Ojo aquí, podemos acostumbrarnos a que el pecado
sea algo normal, sea algo común y dejamos de juzgarlo como pecado, ¿sí? Otro ejemplo aquí. Usted ve aquí a Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés, el Señor le dijo, toca la roca, tócala, ¿sí? Y saldrá agua de ella. Pero ¿él qué hizo? Él se llenó de ira. Él se llenó de ira y no solamente golpeó la roca en lugar de tocarla, sino que además empezó a vivir en cosas que trae la ira. La ira es un pecado delante de Dios. ¿Lo tiene usted claro? Es un pecado, así. Usted quiere definir la ira, es un pecado. Es un espíritu que le hace pecar. Y entonces, si ese pecado no tiene arrepentimiento, lleva a una cadena de pecados y por tanto de iniquidad. Y como tal, trae consecuencias. Nosotros vemos en Moisés que entró en ira y golpeó la roca. Cuando usted lee aquí en Números 20, del 10 al 12, él les dice, y a Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca y él les dijo, ¿él quién? Moisés. ¿Qué les dijo? Escuchen, rebeldes. ¿Sí vio que ya empezó a juzgar? ¿No es cierto? ¿Sí? Ya empezamos a decir palabras. Eso es como cuando usted se enoja con alguien y usted ya le dice una serie de cosas y ahí nos salen unas palabras que ni conocíamos, ¿no es cierto? Eso trae la ira. Y mire cómo le dice, sacaremos para ustedes agua de esta roca. Entonces Moisés levantó su mano y ¿qué hizo? Golpeó la roca con su vara 2 veces. O sea, no la tocó como le dijo el Señor, sino la golpeó 2 veces. Dice, y salió agua abundante, de modo que bebieron la congregación y su ganado. Salió muchísima agua. Y luego el Señor le dijo a Moisés y Aarón, los llamó aparte. ¿Y qué les dijo? Les dijo, por cuanto no creyeron en mí para tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por eso ustedes no introducirán esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que perdieron la confianza no solamente del pueblo, porque en ese momento cuando usted ve que su autoridad se sale de sí, no controla sus emociones, entra en ira y ofende, pierde autoridad. Una autoridad que empieza a ofender, que empieza a tratar mal a la gente, ya no tiene autoridad. Y el Señor también le dijo, listo, perdiste mi confianza. Aquí la ira le llevó a él primero a otro pecado, al juicio. ¿Sí? Que eso es un tipo de sentencia. Él les llamó rebeldes. Le llevó a una acción que fue el golpear la piedra. Y entonces el Señor condenó y él perdió su ministerio, perdió la confianza de Dios para estar al frente de su pueblo. Y entonces recuerde que Aarón murió en el desierto y Moisés fue llevado aparte y murió también. Nadie encontró su cuerpo. Dice que se lo disputaban el ángel y el diablo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo quería que la gente haga ahí un altar y entonces empiecen a hacer de Moisés un ídolo y de su tumba un lugar de adoración. ¿A quién? A Moisés y no al Señor. Entonces nadie sabe, solo el Señor sabe dónde está el cuerpo de Moisés, ¿cierto? Pero no llegaron entonces a ver esa tierra prometida por la que ellos tanto habían trabajado. Se imagina todo lo que llevaban, imagínese todo lo que vivieron dentro de Egipto y todo lo que después vivieron en el desierto, pero lo perdieron por un momento de ira. La Biblia define la ira como necedad, ¿sí? Quien sabiendo hacerlo bien, lo hace mal, dice. En Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu corazón a enojarte. Aquí le voy a ir dando, si usted está tomando nota, le voy a ir dando algunos versículos que le pido que usted después estudie allí en su casa. Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu corazón a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Mire, no te, es una acción personal, es a ti, sí, tú, no te apresures, ¿sí? No apresures tu corazón a enojarte, piensa antes. Una persona impaciente de espíritu se hace necio y no de manera premeditada, sino instintivo. Por eso le digo, llega a volverse un instinto y eso es grave. Y aún cuando sea un instinto, aunque usted me diga, no, es que yo no lo premedité, yo no quería, eso a usted no lo exonera de la falta. Satanás conoce las mentes y arregla las circunstancias para provocar el espíritu de ira. Eso es lo que él hace. Él le pone a usted ahí las cascaritas. Él tira la piedra para que usted simplemente diga,
fue mi hermano y se enoje con él y lo culpe a él. En Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse tiene mucho entendimiento. ¿Sí? Mire, primero nos advirtió, no te apresures al enojo, ¿no es cierto? Y en Proverbios nos dice, el que tarda en airarse tiene mucho entendimiento, pero el de espíritu apresurado hace resaltar la insensatez. El que tarda en airarse. No dice el que no se aira, no dice el que no se enoja, porque es que eso sería imposible. No todo tiene que gustarnos. Hay cosas que nos molestan. El problema no es que nos moleste algo que está inadecuado. El problema es cómo actuamos frente a ello. Si yo pienso, si yo me detengo y manejo eso que me enoja, entonces estoy obedeciendo al Señor. Ahí es cuando estoy siendo tardo en airarme. Lo pienso antes. Y entonces me detengo y digo, a ver, ¿esto merece que yo pierda mi paz? ¿Esto realmente es algo por lo que yo debo pecar? Voy a pecar. Si yo en este momento actúo como quiero, voy a pecar. ¿Vale la pena apartarme de Dios por esto? Porque lo contrario a la ira es justamente la paz. ¿Sí? La paz que no es calma, sino vivir como en una especie de burbuja hermética de amor. Es un espíritu de protección que el Señor pone sobre nosotros. Y no importa lo que me hagan, si yo estoy cubierto de la paz de Dios, va a chocar contra esa burbuja espiritual. Y entonces yo desde adentro lo voy a poder ver y voy a decir, eso no me gusta, pero no me enojo, no pierdo mi paz. ¿Sí ve la diferencia? Acuérdese que esta guerra no es contra usted. Esto es del diablo en contra del Señor y todo lo que se parece a él, y usted y yo estamos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, no se lo tome personal. No es contra usted. Usted cúbrase de esta burbuja que se llama amor para que todo choque ahí. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de paz es esta? Mire que aquí dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Sí ve la burbuja? ¿Sí? Usted está guardado en la paz de Dios. Pero no dice que es su paz, no, la nuestra trae defectos de fábrica, la nuestra no sirve, la nuestra se agota, la nuestra depende de las circunstancias, pero dice que la de Dios sobrepasa todo entendimiento. Usted y yo no podemos entenderla. Y es en situaciones supremamente difíciles cuando si usted y yo le metemos la carne nos equivocaríamos muchísimo, que usted y yo conocemos la paz de Dios. Usted no alcanza a entender. La gente dice, usted está loca. ¿Cómo vive en paz en medio de todo eso que usted vive? ¿Cierto? Es esa paz de Dios que sobrepasa el entendimiento humano. En Filipenses 4:7 nos lo dice, mire, aquí está. Pero nos está hablando de dos tipos de paz, ¿cierto? La paz de Dios y la mía. ¿Sí? Por eso la divide. No dice, y la paz guardará sus corazones. Enfatiza en que es la paz de Dios. La paz de Dios sobrepasa y guarda y protege el corazón y también protege los pensamientos. ¿Se acuerda que de la abundancia del corazón habla la boca? Entonces usted tiene que guardar el corazón con la paz de Dios para que a usted no le salgan de su boca todas aquellas cosas en las que usted puede incluso atar a su familia. En momentos de ira decimos cosas que atan, que destruyen. Cuando usted simplemente empieza a querer ofender, usted está atando. Ahora, un requisito para experimentar la paz de Dios es estar en paz con Dios. Es vivir en santidad, es vivir libres de pecado, libres de todo aquello que nos aparte de su paz. La paz es una protección, es una palabra de protección. Un hijo de Dios con total dominio propio, ¿se acuerda que una parte del fruto del Espíritu Santo era la templanza, el dominio propio? Eso quiere decir que usted puede controlar su carácter y no pecar cuando usted está enojado. Un hijo de Dios con total dominio propio se mantiene en la protección de paz y la posición de paz es invencible. Grábese esto. Satanás no tiene forma de tocarme ni hacerme daño si yo estoy en paz. Grábese eso y escríbalo ahí. Satanás no tiene forma de tocarme ni hacerme daño si estoy en paz. Él contra la paz no puede.
se choca, él no puede con la gente que vive en paz. Por eso él quiere permanentemente robar la paz de las naciones, robar la paz de las familias, su propia paz. Entonces, si yo controlo la ira y me mantengo en paz, yo estoy en control de todas las áreas de mi vida, de todas. No regalo mi paz, no permito que me quiten mi coraza de protección. Grábese que cuando usted pierde la paz, es más o menos como si usted se quitara el vestido en medio de una multitud y usted queda vulnerable y queda expuesto y queda mal. No puede permitir que nada ni nadie le quite su coraza de protección. Cuando hay dos personas argumentando, discutiendo, el que es maduro, el que realmente tiene carácter fuerte en el Señor, no es el que grita, sino el que calla y el que trata de sembrar la paz. El otro sigue peleando y lo hará hasta que madure. Esto también es un llamado a madurar nuestro carácter en Cristo. Quien entra en ira, además le está dando un grito de auxilio, ¿cierto? El que grita realmente está pidiendo auxilio. Y entonces esa persona madura está llamada a ayudarle. Cuando a usted le griten, no lo reciba como una ofensa. Le insisto, no es personal. Es una persona que le está pidiendo auxilio. Es una persona inmadura que necesita conocer a Cristo y madurar en Él para poder crecer y controlar esa ira. No estamos siempre en el mismo estado de ánimo, ¿no es cierto? Tenemos que cuidar nuestros estados de ánimo. Yo tengo que discernir cuando la ira quiere tocar mi vida, cuando la ira quiere tocar mi familia. Yo tengo que discernir. Recuerde que para pelear se necesitan dos. Si usted en ese momento le dice, mira, perdóname, yo te amo, yo no voy a discutir contigo. ¿Por qué no lo discutimos cuando estemos más calmados, te parece? ¿Sí? En ese momento yo estoy aplacando la ira. Yo estoy defendiendo realmente mi protección de paz. Aquí ve usted en el momento en que Rebeca le decía a Jacob, le decía, ve hijo, listo, ya. Yo te di una orden porque fue por sugerencia de ella que él fue y robó la primogenitura y mintió y todo lo demás, ¿cierto? Ella fue la que provocó ese impasse entre los hermanos. Ella lo hizo. Pero después su recomendación, entonces cuando ya todo se despertó y obviamente Esaú buscaba a Jacob para matarlo, su recomendación fue, y vamos a ver en esta recomendación de Rebeca, ¿cuáles son las recomendaciones bíblicas para combatir la ira? ¿Sí? Aquí lo vamos a ver. Mira lo que dice el versículo. Dice, ahora pues, hijo mío, obedéceme. Levántate y huye a mi hermano Labán en Harán. Pasa con él algún tiempo hasta que el enojo de tu hermano se aplaque, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y se olvide de lo que has hecho. Entonces yo mandaré a traerte de allá, porque habré de ser privada de ustedes dos en un solo día. ¿Sí? Mira lo que nos dice. Primero le dice, huye, ¿cierto? Huye. Este ahora que le dice ella aquí es porque opera siempre en presente, ¿no es cierto? Nos llama a ser obedientes de manera constante. Mi constante tiene que ser obedecer al Señor que le está diciendo a usted que en cuanto de usted dependa, esté en paz con todo el mundo, ¿cierto? Tiene que ser constante. Ahora, como le digo, por recomendación de ella misma, ¿sí? Esto se desató, ¿no es cierto? La ira de Esaú contra su hermano. Y lo resolvieron, sí, lo resolvieron, pero lo resolvieron 20 años después y perdieron la bendición de disfrutarse como hermanos. La obediencia a Dios es absoluta. Yo a Dios le obedezco en todo lo que Él me dice, pero al hombre es relativa conforme a la palabra de Dios. Esta mamá en este momento le estaba diciendo al hijo que haga algo incorrecto, que vaya y robe la primogenitura. Si este hijo hubiera conocido el principio de autoridad, de la obediencia absoluta a Dios y al hombre pasarlo por el filtro de la palabra de Dios, le hubiera dicho, no mamá, eso no es correcto y no lo hubiera hecho. ¿Me explico? Entonces, no le exonera a Rebeca de la falta de haber incitado a su hijo al pecado, pero tampoco a él.
porque él pudo haber dicho que no. ¿Me explico? ¿Sí? Si yo voy contra la voluntad de Dios, aún si es por obediencia a una autoridad, yo soy culpable porque no tengo claro el principio. Y esta mujer, después que lo llevó a pecar, ahora le dice, huye. Y esto sí es sabio, ¿sí? Huir de los conflictos. Ojo, no siempre es sabio quedarse allí ante una persona necia que no quiere resolver. A veces es necesario apartarse, huir, levantarse. Yo tengo el control mientras yo no entre en conflicto. En ocasiones, cuando el conflicto empezó, ya no puede detenerse. Entonces es más sabio apartarse, como le digo, decirle, mira, tienes razón en enojarte, pero ¿qué tal si más bien oramos 10 minutos antes de esto? ¿Qué tal si lo resolvemos cuando estemos más tranquilos? ¿Por qué no nos calmamos antes? ¿No es cierto? Calmémonos antes. Ahora, después le dice que pase un tiempo, ¿no es cierto? Que pase un tiempo, a que le pase la ira al hermano. La primera recomendación entonces a veces es huir del conflicto, ¿no es cierto? No todos los conflictos se solucionan confrontando, algunos se solucionan apartándose, huyendo, ¿sí? La segunda recomendación es no confrontar al iracundo. ¿Qué le estaba diciendo ella aquí? Pasa con él algún tiempo hasta que el enojo de tu hermano se aplaque. No confronte al iracundo. ¿Qué es iracundo? Cundo es lleno, ¿cierto? Entonces, iracundo es lleno de ira, ¿cierto? Algo que está cundido. Cuando usted dice está cundido de piojos, ¿no es cierto? O sea, está lleno de piojos, ¿sí? Entonces, cundo es lleno. Iracundo es lleno de ira. No confronte al iracundo. Haga lo que ella le dijo aquí. Espera algún tiempo hasta que el enojo de tu hermano se aplaque. Después le dice hasta que se aplaque su ira, ¿cierto? Hasta que se aplaque. Espérate allá. Entonces hay que esperar, porque en la mayoría de los casos, la ira se aplaca. Yo tengo entonces que esperar, tener paciencia con el iracundo hasta que se calme. Yo tengo que recordar que la ira siempre es pecado. Y si yo confronto al iracundo y no espero a que él se aplaque, más bien, yo puedo irme y pecar con él. Le acabo de poner el ejemplo. La mujer que se siente ofendida y se siente traicionada y empieza a pelear y empieza a celar al esposo y empieza a dividirse y empiezan todos los problemas. Empieza a ser arrastrada al pecado por él. En Proverbios 29-22 dice, el hombre iracundo suscita contiendas y el furioso comete muchas transgresiones. ¿Se acuerda que la transgresión era aquel pecado que no era intencional? Yo no sabía que era pecado, ¿cierto? En medio de la ira, yo cometo transgresiones, hago cosas que yo no premedité, pero termino pecando. Y dice que el hombre iracundo suscita contiendas, o sea, roba la paz, se acaba con eso, ¿sí? Tengo que entender, además, como otro punto, que Dios no me va a quitar la ira. Yo soy responsable de derrotarla. Yo tengo que decidir derrotarla y sacarla de mi vida. El Señor no nos va a quitar. Él nos lleva a la decisión de quitarla. Es más, nos hace el llamado. En el Salmo 37:8 dice, deja la ira y abandona el enojo y de ninguna manera te apasiones por hacer lo malo. Se lo repito, deja la ira y abandona el enojo y de ninguna manera te apasiones por hacer lo malo. Es deja la ira. Me dio a mí la responsabilidad de dejarla. Yo tengo que desechar el enojo y en Cristo yo tengo las herramientas para lograrlo. ¿Se acuerda que Él me dijo? Mi paz os dejo. Otra vez, su paz, la suya que es perfecta y debe reemplazar la mía que es imperfecta. Otro punto para combatir la ira es asumir nuestra responsabilidad. Yo asumo la responsabilidad de controlar la ira. Es mi responsabilidad. Entonces, no es que esa persona me hace enojar. ¿Sí? En Colombia decimos es que me saca la piedra. No, nadie le saca la piedra a nada. Usted decide enojarse. Yo asumo la responsabilidad. Yo decido enojarme.
En algún momento les he contado a ustedes que alguien se portaba mal con uno de mis hijos y yo le decía, hijito, ¿quieres que nos vamos de este lugar? Y él me dijo, no, mamá, la ofensa es como un regalo que yo decido si lo recibo o no lo recibo. ¿Ve que es una decisión personal? Si yo no se lo recibo, la ofensa se va a quedar en manos de él y él va a ser el ofendido. Si yo decido recibírsela, entonces ahí sí el ofendido voy a ser yo. Asuma la responsabilidad. Usted tiene que tomar la decisión personal de no perder su paz, de no entrar en ira. Efesios 4, 31 y 32 dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia junto con toda maldad. Eso ya es maldad, ¿no es cierto? Dice, antes sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Mira lo que dice este versículo 32, antes. Este antes es tan importante que implica que lleno de dominio propio yo tome el control y tome la decisión antes de entrar en ira. ¿Sí? Antes de entrar en toda esta maldad que me describió, yo tengo que ser bondadoso. Dios pone la actitud de perdón en un nivel muy, muy alto. ¿Cuál perdón? Su perdón. Él nos perdonó todo sin merecerlo. El perdón, recuerde usted que es algo que se otorga como un don, sin que se enteren, sin que se lo pidan y sin que se lo merezca. Usted perdona no para salvar al otro, sino para salvarse usted. ¿De qué? Del pecado que le está apartando de Dios por entrar en ira. Y entonces, cuando yo entro en esta actitud y asumo la responsabilidad, esto a mí me mantiene a la diestra del Padre. Y allí el diablo, por más que grite, no me puede alcanzar. ¿Cuál debe ser su consigna entonces? Mantenerme a la diestra del Padre. No pecar, que nada me aparte de él, porque ahí el diablo no me puede tocar. Eso es como un niño agarrado de la mano de la mamá. ¿Sí? Allí nadie se mete. Nadie. ¿Verdad? Yo tengo que reconocer que la ira me arrastra bajo la influencia de Satanás. Y al dejarle controlar mis emociones, yo dejo de operar en justicia y me paso ¿a dónde? A la injusticia. Usted ya fue justificada por la sangre de Jesús y así tiene que operar en posición de excelencia. En Santiago 1, del 19 al 20, dice, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Mire qué clarito que es esto, ¿no? Primero dice, vea, sea pronto para oír y lento para hablar. Por algo nos dieron 2 orejas y una sola lengua. ¿Sí o no? Para que usted y yo oigamos mucho y hablemos poco. Y dice, tenemos que ser lentos para la ira. Yo no puedo dejar de ser justo porque la ira me invadió. ¿Sí? Porque en el momento en que la ira me invade, yo peco y llevo a pecar a otros. ¿Y qué hago ahí? Cierro las ventanas de los cielos y detengo la bendición. La iniquidad en todas nuestras familias comenzó en momentos de ira, en palabras declaradas en maldición, en hechos que trajeron por venganza, por resentimiento, por furor, ira. Yo no puedo permitir que las ventanas de los cielos se cierren, ni detener la bendición por un momento de ira. Las palabras sabias siempre salen de la boca de Dios. Las palabras sabias salen de la boca de Dios y no causan ira, sino que la controlan. Otro punto es identificar las cosas que disparan la ira y arrepentirnos de ellas. Yo tengo el poder del arrepentimiento para quitarle el poder a Satanás. Yo decido que no le presto más mis emociones a Satanás, que quiero ser feliz, que merezco ser feliz y hacer felices a los demás. ¿Qué es aquello que a usted le incita a ira? Apártese de eso. Apártese de eso. Hay incluso relaciones vanas, cosas que nos apartan del Señor y que nos incitan a ira. Otro punto muy importante es resolver los conflictos inmediatamente. Inmediatamente. Cuando usted no los resuelve inmediatamente, eso es más o menos como si usted deja comida en una olla
y eso se daña y luego empieza a podrirse y cuando usted destapa esa olla es una cosa terriblemente dañada y podrida, ¿no es cierto? Eso pasa cuando usted deja que el enojo se anide en su corazón. Cuando usted permite que la ira haga morada permanente en usted y le lleva a la desesperanza. Por eso Efesios 4:26 dice, enójense pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, es decir, no espere usted a que llegue la noche, no deje usted que esto progrese, porque es cuando usted empieza a darle vueltas a la loca de la casa y la mente le empieza a decir es que es el colmo y lo que dije y ahí es donde usted dice, uy, hubiera dicho yo esto, le hubiera dicho aquello y usted empieza a darle mucha vuelta a eso. Eso se crece. Usted tiene simplemente que decidir recuperar su paz inmediatamente. Otra forma nos dice que la forma de neutralizar al iracundo es con grandes dosis de paz. Usted tiene que convertirse en un portador de paz. Mi corazón sano no le responde a la ira, sino que auxilia al iracundo. Si usted tiene su corazón sanito, usted va a poder ver con misericordia y reconocer el grito de auxilio de aquel que pretende ofenderle. Pero si por el contrario se encuentran dos personas heridas, pues explota la situación. Si usted está herido, lo más mínimo le va a doler. ¿Sí? Eso es cuando usted tiene una heridita y usted dice, ay, me golpeó todo el tiempo justo ahí. No, es porque usted está herido y le duele. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener mi corazón completamente sano y convertirme en un portador de la paz de Dios. Proverbios 15:1 dice, la suave respuesta quita la ira, pero la palabra áspera aumenta el furor. Pero usted se acuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Si mi corazón no está en paz, no va a poder dar una palabra de paz, no va a poder dar una suave respuesta, sino que va a dar una palabra áspera que va a aumentar el furor. La palabra blanda se convierte como un ácido para la ira, la disuelve, pero en cambio la palabra áspera la enciende. En Efesios 4:29, y esto es un mandato que le pido por favor que lo recuerde, dice, ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. Ninguna es ninguna, ¿no es cierto? O sea, no es una chiquita, no es una palabra, no. Cualquier cosa que ofenda, cualquier cosa obscena, esa no debe salir de nuestra boca. Porque para que usted maldiga, la maldición primero tiene que estar en su boca. Quiere decir que usted está poniendo maldición en usted. Mientras que cuando yo bendigo algo, y debo acostumbrarme a bendecirlo todo, pues la bendición tiene que estar primero en mí, ¿cierto? Entonces, tengo que recordar que no puedo perder la paz, que tengo que ser portador de esa paz, ¿no es cierto? Ahora, recordemos que nosotros no podemos enojarnos con nuestros hermanos porque todos somos hijos del mismo Padre. Cuando usted tiene identidad de hijo, usted empieza a reconocer a los demás como sus hermanos y más bien quiere cuidarlos, ¿sí? Usted no se enoja con ellos porque sabe que somos hijos del mismo Padre y que a mi papá le va a ofender si yo le hago daño a su hijo, ¿no es cierto? Empiezo a reconocer eso. En Mateo 5:22 dice, y ojo, mira esto qué fuerte que es. Dice, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. Ojo esto. Cualquiera que le llame a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno de fuego. Mire qué duro. Mis enemigos no son las personas. La lucha es contra Satanás, que es el verdadero enemigo, así como nos dice en Efesios 6, ¿no es cierto? Mi lucha no es contra carne ni contra sangre, o sea, mi lucha no es contra mi hermano. Mi lucha es contra principados, potestades y huestes de maldad, es contra el diablo. Entonces no puedo hacerle daño a mi hermano, porque no es contra él. Tengo que saber realmente cuál es mi enemigo. En Juan 14:27 nos dice, la paz les dejo, mi paz les doy. ¿Quién nos dice eso? Jesucristo, ¿cierto? Dice que Él no nos niega su paz.
Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. ¿Cómo? Dice, no como el mundo la da, yo se la doy a ustedes. No se turbe su corazón ni tenga miedo. El control de la ira es el resultado del crecimiento espiritual, de llenarme de esa paz de Dios y de crecer en Él. Cuando yo me presento ante Él y le digo, Señor, yo me rindo ante ti. Yo quiero hablar lo que tú hablas, yo quiero hacer lo que tú haces, yo quiero pensar lo que tú piensas, ¿sí? Entonces, en ese momento yo estoy tomando la decisión de sojuzgar la ira y de ser bendición para otros. Yo tengo que clamarle al Señor que desarrolle en mí su carácter, que Él tome el control de mis emociones, que Él controle la ira y que yo pueda ser de bendición. En ese momento, créame, que estoy dándole el mayor ataque a la iniquidad. ¿Sí? ¿Es claro esto? La iniquidad nace generalmente de la ira. La ira es la raíz de las mayores raíces de iniquidad. Usted y yo estamos orando para que Dios nos muestre dónde está la iniquidad de nuestra familia, que es aquello que tenemos que romper, que es aquello que tenemos que quebrar. Pidámosle a Dios que anule toda palabra que en ira haya sido puesta sobre nuestra familia, sobre nuestras generaciones, todo acto que la ira haya provocado, toda venganza, todo furor, que todo eso sea roto sobre nosotros, sea quitado y arrasado para siempre, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún aporte? Ay, sí está Mirjanita, yo pensé que la Mirjanita no estaba, ya estaba preocupada. Muy bien. ¿Tienen algún aporte? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Qué me dicen ustedes de la ira? Aquí nadie es iracundo, ¿cierto? Nadie aquí. Lastimosamente, sí. Hola. Tengo una consulta. Dime. Ok, me imagino que algunas otras personas como a mí, en algunos momentos nos ha molestado mucho, mucho algo y entonces hemos caído en ira. No es ninguna justificación, simplemente digo que pues a veces nos pasa, o nos ha pasado y a mí en lo personal, de lo que más me molesta es las faltas de respeto. Em, Realmente no ha sido fácil porque para mí las faltas de respeto son lo peor de lo peor de lo peor, ¿verdad? Entonces, y eso es muy, muy sencillo que suceda, pero sí, no pasa como con la gente de afuera, porque sí me disgusta, pero no, ¿verdad? Pero con mis hijas sí, ¿verdad? Entonces, lastimosamente ¿verdad? Uno dice cosas muy fuertes que podrían ser, hasta ahora lo estoy pensando, ¿verdad? O nos lo estás haciendo ver que al decir ciertas cosas, se convierten en maldiciones para los hijos. Ujú. Entonces, ¿qué Sí. hacer? Porque yo me imagino que así como en algún momento una ha dicho cosas también de jovencita, yo recuerdo las 50,000 cosas que escuché, ¿verdad? De Uh-huh. parte de mi mamá, de parte de mi mamá principalmente. Entonces, ¿qué hacemos en este tanto? Tenemos que romperlas y quebrarlas, pero sobre todo, Miriamita, tenemos que decidir. Recuerda que yo les dije a ustedes que la iniquidad se rompe con oración, ¿no es cierto? Voy a anular, voy a quitar, voy a bendecir, voy a cambiar por bendición, pero también tiene que ser una acción. Entonces, en mi corazón tiene que ser mudado a un corazón que ya no esté esclavo de la iniquidad. Cuando yo estoy esclavo de la iniquidad, de la ira, entonces caigo en ira una otra vez y digo, ay, no, sí, no sé, no debí, no quise, perdón, sí, pero vuelvo a caer y vuelvo a entrar en ira. Entonces, debo decidir cambiar. Mire, y esto es en absolutamente todo, porque incluso muchas de nosotras hemos traído ruina sobre nuestra propia casa. Cuando, por ejemplo, en una discusión con el esposo decimos, es que tú nunca vas a cambiar. ¿Sí? Yo estoy declarando eso con mi boca, eso es lo que yo estoy construyendo, ¿sí? Es que siempre se nos viene a la mente lo peor. Por eso es mejor en ese momento yo misma decir, ve, sabes que no quiero pecar, me voy a orar. Y voy y le digo, ve, papá, tengo aquí un problema.
¿sí? Ya sé que esta guerra no es contra mí. Por favor, resuelve tú esto. Esto no me gusta, esto me ofende, esto me hiere, pero muy con el Señor empiezo a tomar otra acción y empiezo a convertirme en portador de paz. Cuando alguien quiere venir y ofenderme y decir y no encuentra en mi respuesta, no tiene más opción que calmarse y callarse. Pero muchas veces, por ejemplo, vemos a los hijos portarse mal y pecar, y entro yo en ira y les ofendo y les insulto y les digo, y entonces entro yo a pecar con él. Entonces, en lugar de llevarle a él a salir de esa iniquidad, lo estoy hundiendo con palabras y con acciones de pecado. Les insisto, no tiene que gustarme todo. Al mismo Señor, ¿se acuerdan cuando Él se paró y vio que habían hecho de su templo un mercado? Él se paró y les dijo, no, esto no se hace, ¿cierto? Y ese rato no estaba muy feliz, pero en ningún momento pecó. Sí exhortó, sí dijo, pero no pecó. Entonces, el asunto es, ¿qué hago yo con las situaciones? Las situaciones se van a seguir presentando. ¿Qué hago yo con ellas? Y si yo veo atrás, esta raíz de iniquidad le estoy mostrando a usted en la división entre hermanos. Analice, por ejemplo, cómo es su relación con sus hermanos. ¿Cómo ha visto usted? Bueno, cuando son familias muy unidas y los hermanos son unidos, hay momentos y hay impases, pero ¿cómo los solucionamos? Pero si hay división entre hermanos, esa familia dice que será destruida. Una nación dividida entre sí será destruida. Una casa que está dividida no puede sobrevivir. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Empezar a ser portador de paz, aún con mis hermanos que me han hecho daño. Yo tengo que empezar a quebrar la iniquidad, aún recuperando y restaurando relaciones. Hay que pedir al Señor que me muestre, bueno, ¿y a quién ofendí? Y pedir perdón. Decidir perdonar a aquellos que me han hecho daño. Anular aquellas cosas que vinieron sobre mí. Mire, yo he conocido niños que la profesora de matemáticas le dijo, no, mijito, usted definitivamente está peleado con las matemáticas, usted no puede. Y desde ahí simplemente no lo intentan. Son cosas tan simples como esas, ¿sí? Hay cosas que realmente solo el Espíritu Santo nos puede mostrar. Tengo que romperlo en oración y acción. La fe sin obras es muerta. Y la gente que simplemente decide orar o se sabe la Biblia, pero no actúa conforme a ella, no está quebrando la iniquidad en acción. ¿Sí? Entonces vamos a orar. Oremos para que el Señor nos siga mostrando. En todo esto seguimos, ¿no es cierto? Yo quería mostrarle la mayor raíz de iniquidad que existe. Porque, mire, en un momento, esto salió en un momento. A Caín simplemente no le gustó que al Señor le gustara más la ofrenda de su hermano y entró en ira y lo mató. Y de ahí siguieron muchas cosas, ¿sí? Y mire que son guerras que aún hoy subsisten. Usted mire el pueblo árabe todavía con el pueblo judío y toda la guerra que existe y todo viene de la pelea entre Isaac e Ismael. ¿Se imagina usted ese conflicto? Hombres como Esaú y Jacob peleados 20 años. ¿Qué nos estamos perdiendo? Entonces, oremos para que el Señor nos muestre, que el Señor nos revele y que podamos tomar decisiones sabias y ser nosotros portadores de bendición. ¿Sí? Muy bien. Vamos a orar entonces. Lina, Mi hermosa, mi Marianita. yo quería decir, yo tuve muchas cosas, pero que hicieron a mis hijas y que yo tenía una cosa tenaz, pero realmente yo aprendí a orar y a dejar eso para que Dios sea el testigo de todas las cosas que yo he hecho. Y gracias a Dios lo tengo en paz porque esto era algo que no podía estar, como tú decías, tengo que sacar de aquí el problema que yo tenía y gracias a Dios, solo orando, Dios mío, se puede llegar a esto. Gracias, Dios mío. Bendito Gracias, sea Dios. Dios, mi Marianita. Bendito sea Dios, porque esa es la forma. Veíamos que la Así es, paz es una burbuja, ¿sí? De así es. protección que el diablo no puede tocar. Entonces, si Que yo no estoy puede. cubierto y cubro mi casa y cubro mis hijos y cubro mi hogar y mi vida de esa burbuja de paz, si adentro vivimos en paz, créame, el diablo no nos puede tocar. Pero si Así es, adentro estamos divididos, le estamos dejando que haga lo que quiera con nosotros. Y así estamos es. alimentando raíces de iniquidad que ya tenemos y además estamos iniciando otras. Por Dios, cuide la paz de su casa.
que nada ni Sí. nadie le robe la paz. Hay incluso amigos, herencias, cosas a las que tenemos que renunciar porque están robando la paz. Hay cosas en mi propio carácter. Vea que le estoy llamando a usted a la acción. Hay cosas en mi carácter que pueden robar la paz de mi casa. La Biblia nos alerta y nos dice, padres, no inciten a ira a sus hijos, ¿sí? Porque nosotros podemos ser quienes les lleven a ellos a la maldición. Somos nosotros. Nosotros podemos en un momento incitar a ir a nuestros hijos y llevarles a ellos a pecar. Quitarles a nuestros hijos la bendición de la honra, porque como les incitamos a ira, los hacemos deshonrarnos. Entonces, vea, oremos para que el Señor nos haga sabios y entendidos y nos permita romper. Hay que romper, ¿sí? Hay tantas cosas que uno definitivamente ve y que no entiende, pero el Espíritu Santo lo conoce todo. Acuérdese que el Espíritu Santo dice que desde el principio Él estaba en todo lo desordenado y vacío poniéndolo en orden, ¿cierto? Presentémonos hoy al Espíritu Santo y digámosle, quita y arregla todo aquello que en mi vida y en mi casa esté desordenado y vacío, ¿sí? Entréguele el poder, entréguele el control y decidamos que nuestro carácter sea controlado por Él y que nuestra casa sea una burbuja de paz, ¿sí? Cerremos los ojitos y oremos, ¿sí? Cerremos los ojitos y oremos. Mi Verito linda, ¿quieres empezar orando tú? Sí, señora. Gracias, mi reina. Empecemos orando y yo termino. Padre bendito, muchas gracias por este día. Muchas gracias aún por todo lo que, Padre bendito, en esta temporada, Señor. Te quiero pedir perdón por permitir dañar mi corazón con los candidatos que están para ser presidentes de nuestra nación, amado Dios. Hemos tomado la cuerda del uno o del otro y hemos apoyado cosas y hemos dicho cosas respaldando al uno o al otro. Padre amado, yo solamente te pido que bendigas nuestra nación, que bendigas nuestra patria, que permitas que todo lo que sea malo, todo lo que sea corrupto salga ya, amado Dios, y que no tomemos partido, porque igual vamos a tener que seguir trabajando, igual vamos a tener que seguir viviendo con el uno, con el otro, Padre. Solamente sé tú guardando nuestros corazones, solamente sé tú poniendo un vallado alrededor, amado Dios, para que nuestro país, nuestra patria, nuestra gente tenga mejores días con tu bendición, amado Dios. Te entregamos que se haga tu santa y perfecta voluntad en estos tiempos, Padre. Ayúdanos a tener dominio propio sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras emociones, amado Dios. Permítenos que en algún momento nos lleguemos a ser solamente espíritu con un cuerpo y no lo que somos hoy, un cuerpo con un espíritu pequeñito que no quiere despertar a tener una relación contigo que nos cuesta, que el pecado nos lleva, nos jala, que si no es una cosa es otra, Señor. Porque tu palabra nos hace conocer que no hay justo ni aún uno, Señor, pero nosotros queremos guerrearle y dar la milla extra, Señor, para llegar a ser como el carácter del Señor Jesucristo. Allá tenemos que llegar, pero solos no podemos. Sin tu ayuda no vamos a poder, amado Dios. Por favor, cúbrenos con tu sangre preciosa que ya fue derramada en esa cruz. Tú ya eres el Dios vivo que está al lado del Padre, a la derecha, cuidando, viendo, y nos dejaste ese Santo Espíritu para que nuestro espíritu despierte y tenga comunión con el tuyo. Yo te alabo, te bendigo, te doy las gracias por cuidarnos. Te doy las gracias porque tú vas a hacer levantando a las personas que están enfermas, nuestras amigas queridas. Levántales, Padre bendito. Dejamos en tus manos su salud, Señor, la sanidad, la restauración al diseño perfecto, amado Dios, como tú nos creaste, como te recreaste, haciéndonos y formándonos en el vientre de nuestra madre y por sobre todo la certeza de que somos hijas tuyas, hijas de ese Rey grande, poderoso, el que hizo los cielos, la tierra, el mar, el que creó todo.
Somos hijas de ti, amado Dios. Nos pusiste nombre y nos llevas en tu corazón. Yo te alabo y te bendigo por eso y te doy las gracias para siempre, mi amado Dios, y por siempre. Gracias por permitirnos ser hijas reconocidas, coherederas con el Hijo Jesucristo que tienes a tu lado. Gracias, amado Dios, en el nombre de Él, del Santo de Israel, te alabamos, te bendecimos y seguimos orando. Gracias, Señor, así es. Así es, papá. Gracias, gracias por tomar el control absoluto de nuestras vidas. Amén. Gracias porque tú nos estás alertando acerca de aquellas cosas que en nuestra vida deben ser quitadas, deben ser mudadas, deben ser anuladas. Señor, hoy entendemos que la iniquidad empieza a romperse cuando yo tomo la responsabilidad, cuando yo entiendo que es mi decisión, cuando yo entiendo, Señor, que parte de esa autoridad que tú me diste es sobre mi vida, teniendo dominio propio, manejando, Padre, ese carácter, manejando lo que digo, lo que hablo, lo que siento. Padre, sobre todo, guardando la paz, esa paz que tú nos diste y que tú no nos la diste como el mundo nos la da, que es una paz pasajera. Nos diste una paz eterna, una paz que no tiene falla, una paz que nada ni nadie puede acabar. Gracias por esa burbuja maravillosa de paz. Yo le pido a usted que en este momento ponga delante del Señor todo aquello que Él en este día le está mostrando, que es aquello que tal vez por generaciones ha robado la paz de su familia, que es aquello que nos ha hecho intolerantes, iracundos. De pronto usted se ha justificado y ha dicho yo tengo un carácter fuerte y entonces yo soy así. Si es así, pida perdón. Y dígale, Señor, hoy sé que no es así. Tú no me hiciste así. Tú no me hiciste iracundo. Tú no me hiciste a mí una persona ofensiva. Tú no me hiciste a mí una persona que disfraza la ofensa con franqueza. Ese no es tu diseño. Reconozca hoy que cuando usted ha sido áspero con sus palabras es porque usted simplemente estaba actuando a la defensiva. ¿A la defensiva de qué? ¿Qué es aquello que a usted lo hace sentir amenazado y lo hace reaccionar mal con los demás? ¿Qué es aquello que impide que usted controle su carácter, su temperamento, que en un momento ante algo que le enoja, impide que usted controle aún lo que usted dice, lo que usted hace, cómo usted se comporta? Pida perdón por aquellos momentos en los que usted ha ofendido al Señor al atacar a sus hermanos, en los que usted de pronto ha incitado a ira a sus hijos, en los que usted de pronto sin saberlo ha dicho cosas que maldicen su hogar. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello que ha salido de su boca? Y le pido que lo analice ahorita porque de la abundancia del corazón habla su boca. Y si usted en este momento analiza cuáles son sus palabras, usted va a saber cómo está su corazón. La mayor raíz de iniquidad es la ira. Y es aquella que se anida en nuestro corazón y puede llegar a robar nuestra herencia. Si usted hoy no está viviendo como coheredero del reino de los cielos, en humildad, en amor, en unidad, es porque usted ha otorgado derecho. La iniquidad de nuestros antepasados existe, pero se activa en el momento en el que usted da derecho y abre puertas. Si por el contrario nosotros anulamos en el nombre de Cristo Jesús toda herencia generacional, toda iniquidad, toda transgresión, toda maldad que haya sobre nuestras vidas y sobre nuestras generaciones, lo echamos fuera de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra nación, y decidimos convertirnos en portadores de la paz de Dios, que nuestra casa, que nuestra vida sea esa burbuja de protección que el diablo no puede tocar. Entonces ninguna obra de iniquidad tiene sobre nosotros poder. Señor, hoy entendemos que está en nosotros la decisión, que nosotros decidimos vivir según las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu. Y echamos fuera de nosotras toda obra de la carne, toda ira, toda contienda,
los celos, las divisiones, las contiendas, las peleas, la amargura. Decida hoy que usted echa fuera toda obra de la carne, todo aquello que le ha apartado de Dios. Eso es lo que activa esa iniquidad que el Señor ya rompió en la cruz. Usted y yo estamos peleando una batalla ya ganada, pero la volvemos atrás, quitamos nuestra victoria y actuamos como perdedores en el momento en el que permitimos que la raíz vuelva a activarse, que la iniquidad venga y tome vigencia en nosotros, en nuestros actos, en lo que sentimos, en lo que pensamos y en lo que decimos. Decida hoy usted y asuma la responsabilidad de ser portador de la paz, portador de la gloria del Señor, portador de la llenura de su Espíritu Santo, y que donde usted esté, solo esté presente el fruto del Espíritu Santo que le rodea de la paz que el diablo no puede tocar. Decida que usted y sus generaciones estarán sentados siempre allí a la diestra del Padre, donde el diablo no puede llegar. Hoy sabemos que aunque traemos raíces profundas de iniquidad y de amargura, nuestra vida está guardada en el Señor, y usted y yo podemos crear, no solamente como un modo de vida, sino como la vida misma, el reino de Jesucristo establecido en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras naciones. Ore así, como portador del Espíritu Santo. Le pido que ore por este Ecuador bendito, este Ecuador bendito, bendecido, que será de gran bendición. Le pido que ore con todo su corazón por este corazón del mundo. Este es el corazón del mundo. Dios puso al Ecuador en este punto estratégico para que de aquí saliera gran bendición. Y oremos entonces porque todos los ecuatorianos y los extranjeros que residimos en el Ecuador estemos unidos, unánimes, en un solo espíritu, en un solo Dios, un solo Señor, una sola fe. Y que seamos nosotros entonces quienes provoquen que la unción, esa unción que viene fruto de estar los hermanos juntos en armonía, descienda por la barba del sacerdote, por la barba de Aarón, descienda sobre cada gobernante, aquellos establecidos por Dios, aquellos que aunque a usted y a mí nos gusten o no, son establecidos por Dios con un propósito perfecto. Pidamos que podamos ser nosotros esa unidad que traiga unción aún sobre aquellos hombres y mujeres que están siendo establecidos como autoridad, para que sean guiados por Dios, que si aún no lo conocen, lo conozcan y se sometan a Él, y empiecen a gobernar no en sus fuerzas ni en su naturaleza pecaminosa, sino en el poder del Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Hoy creemos, Señor, que tú eres soberano y que tú eres quien quita y pone reyes. Y tú estás estableciendo sobre el Ecuador autoridades que creemos, Señor, y en tu nombre confesamos que son puestos por ti para bendición. No importa si hay malas intenciones humanas. Mientras tu Espíritu Santo esté allí y gobierne, Señor, entonces aún el mal se convertirá en bien. Y este Ecuador bendito, bendecido, estará en paz, en esa burbuja de protección de tu paz que guarda los corazones. Hoy te oro, Padre, porque en esta nueva etapa que el Ecuador inicia, todo ecuatoriano tenga trabajo, que en la mesa de todos los ecuatorianos y de todos los que estamos aquí por bendición, esté tu sustento, que sea un Ecuador próspero donde todas las alacenas estén llenas, que en la mesa de cada casa en este país bendito se sirvan las grosuras del cielo, pero sobre todo, Señor, se coma en paz.
Y asimismo, Señor, lo hago extensivo a todas las naciones que hoy están aquí representadas. A Ecuador, a Colombia, a Estados Unidos, a todos los que hoy están aquí, orando igualmente por sus naciones. Te oramos específicamente por el Ecuador, por este proceso que se cierra este fin de semana, Señor, y que bendecimos en tu nombre. Padre, que nuestro corazón se mantenga en paz sabiendo que no importa quién suba. Tiene tu propósito y tu plan perfecto porque tú eres soberano, porque tú amas esta tierra bendita y porque tú, Señor, estás obrando a nuestro favor. Que nuestras vidas sean esas portadoras de paz que cubren a nuestras naciones, a nuestras ciudades, a nuestros cantones, a nuestros barrios, a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestras vidas de paz. Gracias, Señor, por cada uno de estos hijos tuyos, benditos, bendecidos, herederos libres que traen libertad al lugar donde están, que traen tu paz al lugar donde habitan. Gracias, Señor, porque estamos en tus manos, estamos seguros y no hay nada que temer. Siga usted el buen ejemplo que hoy nos dio Berito, y si a usted este proceso electoral, si este proceso de política, usted le ha robado la paz y usted ha de pronto declarado cosas sobre el Ecuador en momentos de ira, si usted ha repetido cosas que usted sabe que no edifican y que no traen bendición sobre el Ecuador, pida perdón y cámbialas por bendición. Y ya no digamos más que vamos a terminar como tal o cual país, sino que este Ecuador bendito es próspero, es bendito y es de mucha bendición. Y que todos los que aquí estamos veremos la gloria de Dios. Gracias, Señor, porque hoy tomamos para el Ecuador la promesa que está en Éxodo 34:10, cuando dice: y verá todo el pueblo en medio del cual ustedes están la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Yo sé que estás haciendo una obra grande en este Ecuador bendito. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque descansamos en ti y en tu justicia. Haznos portadores de tu justicia, Señor. Donde están los justos, todo prospera. José, aún siendo esclavo, aún estando preso, hacía que el lugar donde él habitaba prosperara. Que usted y yo seamos hombres justos como José, que llevan prosperidad al lugar y a la nación donde habitan. Gracias, Señor, porque nos haces de bendición. Gracias, Señor, porque con tu bendición igualmente estás derramando salud, sanidad y medicina en el mundo entero. Padre, ten misericordia. Ten misericordia y permítenos ver cómo sanas la tierra. Sana la tierra, Señor, que ya no haya más familias incompletas, tristes, que ya no haya más personas enfermas. Te oramos, Padre, por todas las personas allegadas y no allegadas que hoy luchan con este virus. Padre, que todo esto sea ya superado, que en tu nombre, Señor, sea quitado, que seas tú poniendo la solución, la sanidad, y sabemos que todo esto viene también a través de nosotros, porque tú has dicho que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren, y se apartaren de sus malos caminos y oraren, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, hoy nos humillamos delante de ti, nos arrepentimos y te suplicamos que seas sanando esta tierra. Sana la tierra, Señor. Cumple tu propósito perfecto y permítenos ver a nuestra Jimenita, a Cecilita, a Fanicita, a todos aquellos, Padre, que tenemos alrededor, completamente restaurados, sin secuelas. Que aquellas familias, Señor, como la de Edison, la de Lumar, la de todos aquellos que han partido, sean restaurados y consolados. Padre, que todos aquellos que hoy han tenido que sufrir este virus sean completamente restaurados, y no solamente físicamente, sino en espíritu, alma y cuerpo. Y que todos aquellos, Señor, que hemos sido guardados, sigamos guardados y libres del mal,
libres de toda plaga, libres de todo peligro. Guarda, Padre, nuestras casas, nuestras vidas, a los nuestros. Hoy, Padre, creemos y oramos por nuestros hijos, para que todos ellos sean libres del mal y del maligno para siempre, libres de todo mal camino, libres de toda iniquidad. Te hago una oración especial hoy, Padre, por mi Amparito en el día de su cumpleaños. Bendícela, consiente su corazón, guárdale y protégele. Bendícela, igualmente líbrale de todo mal. Llega a su casa, Señor, y visítale y llénale de amor. Gracias, papá, por todos estos tus hijos. Te amo por sus vidas. Te agradezco y te doy infinitas gracias, Señor, porque sé cuánto les amas. Sé cómo tu voluntad buena, agradable y perfecta y tus pensamientos de bien están establecidos en nuestras vidas. Gracias, Señor, por poner tu mano poderosa. Extiende tu mano, Señor, y obra a nuestro favor porque te necesitamos. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias aún por aquellos que hoy no pudieron conectarse. Donde estén, Señor, habla a sus corazones y edifica